encuesta UC Life, que es también un estudio multicéntrico y será presentado por el doctor Federico Argüelles del Hospital Macarena de Sevilla. Bueno, buenos días a todos. Presentarle los resultados de la encuesta UC Life. Vamos a presentar unos resultados limitados a la carga sintomática y afectación en la calidad de vida, aunque la encuesta es más extensa y tiene distintos apartados. Pero lo que voy a presentar aquí solo se refiere a lo que es carga sintomática y afectación en la calidad de vida. Como todos ustedes saben, la colitis ulcerosa tiene un impacto importante en la calidad de vida de nuestros pacientes. Sin embargo, los datos relativos al impacto de la colitis ulcerosa en la vida cotidiana de nuestros pacientes son escasos a nivel de España. El objetivo, por tanto, de esta encuesta sería describir las percepciones de los pacientes españoles sobre la carga sintomática de su enfermedad y cómo interfiere esta en su vida cotidiana. Para ello se hizo la encuesta y se llevó a cabo de junio a septiembre de 2014. Participaron 39 gastroenterólogos de 38 hospitales españoles, un estudio multicéntrico, y cada uno lo que tenía que hacer era entregar esas 15 encuestas a pacientes consecutivos que asistían a la consulta de manera rutinaria. En total, 585 pacientes. La muestra, como ven, es bastante amplia. El paciente completó la encuesta en casa y la devolvió por correo postal, y UC Life pues contó con el aval de la Asociación Española de Pacientes con Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Ellos revisaron la encuesta, vieron que los ítems y las preguntas que ahí estaban expuestas pues eran acorde un poco con su enfermedad, y además que entendían la mayoría de las cuestiones que allí se presentaban. Y además fue financiada por Merck & Sharp. Estos son los resultados de la encuesta. La tasa de respuesta fue del 75%, la edad media de los encuestados fue de 46 años y la duración de la enfermedad fue de 8 años. Cuando se le preguntaba sobre qué percepción de gravedad tenían sobre su enfermedad, fíjense en que el 57% de los pacientes consideraban que su enfermedad era leve. Sin embargo, más del 40% de los pacientes consideraban que tenían una colitis ulcerosa moderada o grave. Y en cuanto a su carga sintomática, fíjense que el 47% de los pacientes manifestaban que sus síntomas estaban controlados, pero más del 50%, el 53% de los pacientes consideraban que tenían síntomas que no afectaban a su vida cotidiana o bien síntomas que afectaban de alguna manera a su vida cotidiana. Y un dato que nos llamó mucho la atención es que en el 50% de los casos informaban que habían tenido al menos un brote el año previo, que la duración del brote era de al menos de 6 semanas y que el 50% de ellos habían recibido corticoides durante el año previo. Cuando se preguntaba cómo afectaba su calidad de vida, se preguntaba de forma general a su calidad de vida o bien sobre su calidad de sueño. Un parámetro que no se preguntaba mucho en otros cuestionarios de calidad de vida y nosotros pretendimos preguntarlo. Pues fíjense que en la mayoría de los casos existía una afectación importante de la calidad de vida en cuanto al sueño, la calidad de vida general, porque el 55% de los pacientes tenían una afectación alguna vez del sueño, el 16% con frecuencia y siempre o casi siempre en un 5% de los casos. Es decir, cerca del 80% de los pacientes con colitis ulcerosa tenían afectación de su sueño debido a su enfermedad. Y igual ocurría si se preguntaba sobre la vida normal, sobre la capacidad de realizar su vida normal. El 80% de los pacientes tenían una afectación de su vida normal en relación con su enfermedad. En cuanto a los síntomas que padecía el último año, es de destacar, se ha movido el cuadro rojo, pero lo importante es destacar que los síntomas predominantes en el último año habían sido diarrea, urgencia y sangrado rectal en la mayoría de los pacientes, y cuando además se preguntaban cuáles eran los síntomas que más afectaban a su calidad de vida, pues coincidían con los mismos: urgencia, diarrea y sangrado rectal. Además, en ambas preguntas el paciente podía marcar todos los síntomas que considerar. Esto es importante y quizá viene un poco a correlación con el estudio del Crónica, porque los pacientes identifican claramente cuándo pueden estar en un brote, porque son los mismos síntomas que consideramos nosotros de cuando el paciente está en un brote. Y además esos síntomas, precisamente ellos los describen como que más empeoran su calidad de vida. En cuanto a los síntomas por sexo, esto también nos llamó mucho la atención porque quisimos analizar los datos en función de sexo, masculino o mujer, ¿no? Varón o hembra. Y nos dimos cuenta que había diferencias estadísticamente significativas en algunos síntomas. Y así, por ejemplo, la urgencia aparece más en las mujeres, la fatiga o cansancio aparece más en las mujeres, dolor abdominal o pinchazos y dolor en las articulaciones. Y esto es un dato que no se recoge habitualmente en otros artículos que valora la calidad de vida de los pacientes con colitis ulcerosa.
En cuanto al impacto en la calidad de vida, pues, es decir, el paciente manifiesta que tiene síntomas, lo separamos por sexo y además lo separamos en cuanto a impacto en calidad de vida. E igualmente vemos que para las mujeres impacta más la urgencia defecatoria, impacta más en la fatiga o el cansancio, el dolor abdominal y el dolor en las articulaciones. En esta tabla, que es un poco farragosa, pero también se hace un subanálisis en lo que se ve cómo se desglosan los pacientes en cuanto a síntomas por control de la enfermedad e impacto en la calidad de vida. Y así tenemos pacientes con síntomas, impacto, pacientes con síntomas sin impacto en la calidad de vida y pacientes con síntomas controlados. Bueno, y los pacientes y los síntomas más prevalentes entre aquellos que tienen impacto en la calidad de vida son fundamentalmente diarrea, urgencia, sangrado rectal y fatiga o cansancio. Son los mismos síntomas que manifiestan de forma general que afectan a su calidad de vida y finalmente también la fatiga o cansancio, que no era uno de los síntomas predominantes en las primeras diapositivas que he mostrado. Un dato también importante es que un 47% de los pacientes encuestados declaraba haber tenido sus síntomas controlados durante el año previo. Sin embargo, había síntomas impactantes como sangrado de urgencia en pacientes, esta síntoma impactante como sangrado de urgencia era prevalente en este tipo de pacientes. Nos llama mucho la atención porque fijaros que un 50% dicen que tienen sus síntomas controlados. Sin embargo, manifiestan tener síntomas. Y son diarrea, urgencia, sangrado rectal y flatulencia. Y no sabemos muy bien a qué es debido esto. Probablemente se trata de una enfermedad crónica y entienden que por tener la enfermedad es más o menos normal que de forma más o menos esporádica puedan tener síntomas. Pero fijaros que la tasa de presencia de síntomas en pacientes que se suponen que están controlados es realmente alta. Solo un 18% de los pacientes manifestaban no tener ningún síntoma. Y en esta tabla lo que se presenta son los resultados de los pacientes que declaraban haber tenido síntomas durante el año previo y que habían afectado a su manera habitual, concretamente en esta columna. Aquí se presentan los pacientes que sí habían tenido síntomas pero no afectaban a su vida cotidiana y aquí los pacientes que presentaban síntomas controlados. Y esta columna es muy llamativa porque lo que ven es que en cuanto a ingreso en el hospital, en cuanto a visita a urgencia, visita no programada, calidad de vida afectada con frecuencia o siempre, sueño afectado, corticoide durante el año previo o percepción de la colitis ulcerosa como moderada o grave, siempre es mayor con respecto al otro grupo y alcanza siempre diferencias estadísticamente significativas. Y por tanto, estos pacientes consumen evidentemente más recursos, reciben más corticoides, sufren un mayor impacto en su calidad de vida, en la calidad de sueño y finalmente perciben una mayor gravedad de su colitis ulcerosa. Y, por tanto, para concluir, las conclusiones, yo creo que son muy evidentes. En esta muestra de pacientes con colitis ulcerosa, que también hay que recalcar que son pacientes que seguimos en hospitales, que no se siguen, por ejemplo, en ambulatorios y quizás por ello puedan estar más graves. La carga sintomática durante el año previo fue notable. Un 53% refieren síntomas, un 56% informan de que al menos han tenido un brote en el año previo y un 50% que han necesitado corticoides. Entre los pacientes que refirieron síntomas controlados, y esto también nos llama la atención, como había comentado, existe la prevalencia de síntomas impactantes como urgencia o sangrado rectal. Los síntomas más prevalentes fueron diarrea, urgencia y sangrado rectal, y en el subanálisis en cuanto a sexo nos llama también la atención que la urgencia, el dolor abdominal y el dolor articular, así como la fatiga, parecen afectar más frecuentemente a mujeres. Y probablemente en nuestra consulta deberíamos preguntar más a las mujeres sobre estos síntomas que a los hombres. Y por último, en los pacientes que refirieron síntomas con impacto en su calidad de vida, la utilización de recursos sanitarios y la utilización de corticoides fueron significativamente superiores. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? El doctor Barreiro. Pero yo no estoy de acuerdo en algunas cosillas y quiero comentarlas. Lo primero, tu primera frase, en España no se ha estudiado la calidad de vida de estos pacientes. Pues yo creo que es un gran país que en España no tenemos datos de calidad de vida en pacientes con colitis ulcerosa. En España tenemos a Francesca Sellas, que yo creo que es la persona del mundo que más ha estudiado la calidad de vida en estas enfermedades, y yo pienso que en eso tenemos mucha suerte. Es decir, es un grupo que lo ha estudiado muchísimo, hay muchísimos datos. Nosotros mismos en nuestro grupo hemos hecho un estudio en el que hemos visto que pacientes que están en remisión, como la calidad de vida es menor que la población en general. Y bueno, pues un poco nuestros resultados pues concuerdan bastante con lo que tenéis. También vimos que en mujeres la afectación es
mayor que en hombres. Pero también lo quería preguntar, y si realizasteis si en esta encuesta se realizó algún cuestionario específico de calidad de vida o no se realizó ningún cuestionario, ¿no? Sí, bueno, lo primero es decirte que no se ha dicho que no existieran, que existen, y evidentemente Francesca Sella es un referente a nivel nacional y a nivel mundial de calidad de vida de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Se ha dicho que eran escasos y en los últimos años, porque faltaban algunos datos, ¿no? Y algunos datos que se recogen aquí, pues, por ejemplo, la diferencia en sexo es quizás novedosa porque no se recogía normalmente en otros estudios. En cuanto a lo que preguntas de la calidad de vida, lo que se hacía era desglosar el cuestionario en distintos apartados. Y había uno específico de calidad de vida, pero no se recogía específicamente ningún cuestionario de calidad de vida. Eran preguntas que se habían rescatado de otros estudios anteriores y se había hecho un mix de un montón de ítems. La doctora Portier. Eso, Federico, enhorabuena por el trabajo. Y luego preguntarte solo si estaba recogido en la encuesta si los pacientes tomaban corticoides por prescripción médica o se los habían... Si esto se les preguntó. No, realmente se le preguntaba si habían recibido corticoides y ellos contestaban sí o no. No, sí, independientemente no de que se fueran desglosaba, prescritos o automedicados. No se desglosaba si se habían automedicado. Sí que es importante... Esto es diferente, claro, porque... Una cosa es por la prescripción médica y ahí puedes valorar realmente la gravedad de la situación, o que el paciente interprete que su situación y como previamente se ha tratado lo haga por su cuenta, y ahí no podemos valorar si verdaderamente los precisaba. Pero sí que es importante destacar, y lo he dicho en las conclusiones, que los pacientes estaban manejados en el hospital, porque nos llamaba la atención la tasa de corticoides tan alta de utilización, y probablemente era porque eran pacientes con un cierto nivel de complejidad, y esto entre los distintos coordinadores del estudio siempre era una cosa que hemos tratado de destacar, ¿no? Porque probablemente no englobe a la mayoría de los pacientes con colitis ulcerosa que vemos o que se ve de forma habitual en las consultas de digestivo en general. Muy bien, pues muchas gracias.